Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver un poquito lo que en el tema de redox viene siendo la electrólisis, ¿vale? Las cubas electrolíticas o las celdas electrolíticas. En este caso voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Lo tenéis aquí. Tenéis pues dos esquemillas, dos dibujitos. Y básicamente cogeremos este más adelante, ¿vale? Para hacer hincapié en un ejemplo que vamos a ver y para ir explicando un poco en qué consiste esto de la electrólisis. Tenemos que decir que toda la electroquímica, o sea, a nivel mundial, pues básicamente representaría un tercio de toda la industria química. O sea, imagínense el peso, la importancia que puede llegar a tener todos los procesos redox. Bueno, lo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿vale? No son más que, o lo que se define como una cuba electrolítica, es decir, el recipiente donde va a tener lugar el proceso de la electrólisis. Y como estáis viendo aquí, la electrólisis no es más que, bueno, pues vamos a aplicar una corriente eléctrica, en este caso corriente continua, ¿vale? En una sal, bien una sal fundida en una disolución, ¿vale? Es decir, vamos a aplicar una corriente eléctrica a través de un electrolito y lo que vamos a hacer es provocar una reacción química. Es decir, es justo el proceso contrario a una celda galvánica. Si recordamos, en la celda galvánica nos aprovechábamos de una reacción química para obtener, en este caso, una energía eléctrica. Ahora aquí va a ocurrir justo lo contrario. Vamos nosotros a aplicar una corriente eléctrica, en este caso continua, para provocar una reacción química. Como veis, vamos a tener un solo recipiente, ¿vale? A diferencia de lo que solía ocurrir en la celda galvánica, en el que teníamos o bien dos recipientes o separado por una membrana, ¿vale? En este caso va a ocurrir todo en un solo recipiente, ¿vale? En la cuba electrolítica. ¿Qué más tenéis que saber? Además de lo que acabo de comentar. Bueno, pues evidentemente vamos a tener dos electrodos. Vamos a tener, al igual que en la celda galvánica, vamos a tener un electrodo positivo y un electrodo negativo. Pero ahora aquí tenéis que tener cuidado, porque os estáis dando cuenta, probablemente alguno ya lo habrá visto, que en el ánodo, ¿vale? El ánodo va a ser el polo positivo, mientras que el cátodo el polo negativo. Sin embargo, los procesos que ocurren en cada uno de ellos siguen siendo exactamente los mismos que en la celda galvánica, es decir, ánodo, oxidación, cátodo, reducción. Recuerden aquello de consonante con consonante y vocal con vocal. Sin embargo, lo que cambia es la polaridad, ¿de acuerdo? Ahora aquí tenéis que tener cuidado. El cátodo es el electrodo negativo, mientras que el ánodo va a ser el electrodo positivo. Sin embargo, insisto y repito, los procesos que tienen lugar en cada uno de estos electrodos van a ser exactamente iguales. En el cátodo se va a producir la reducción y en el ánodo la oxidación. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, aunque más adelante habrá una tablita en el que se ponga de manifiesto a modo de comparativa ambos procesos, vamos a continuar y evidentemente esto tiene un fundamento, unas leyes en el que nos vamos a basar. Esas leyes, o en este caso la ley, va a ser las dos leyes de Faraday. Bueno, las leyes de Faraday son sencillitas, o sea, tampoco se puede entender muy fácilmente. Miren, con respecto a la primera ley de Faraday, la tenéis ahí en pantalla. La masa de una sustancia depositada o liberada, ahora vamos a ver por qué puede ser depositada, porque bien tenga unos iones en disolución o fundido, la cuestión es que tenga unos iones y pase en estado sólido sobre el electrodo, ¿vale? Normalmente esto va a ocurrir siempre en el cátodo, o se libere en forma gaseosa, ¿vale? Nosotros vamos a ver luego en el ejemplo los dos al mismo tiempo, ¿vale? Pero la primera ley, no me enrollo, la masa de una sustancia depositada o liberada en un electrodo es siempre proporcional a la cantidad de corriente que atraviesa dicha celda. O dicho de otra manera, a mayor cantidad de corriente, mayor cantidad de masa se va a depositar o se va a liberar en los respectivos electrodos.
Y la segunda ley de Faraday, bueno, pues introduce el concepto de equivalente químico. Miren, nos dice que la masa de distintas sustancias depositadas por la misma cantidad de electricidad, es decir, imagínense que tenemos 3 celdas, como las que vieron anteriormente, 3 cubas electrolíticas, y en una tengo sales de pues, sodio, calcio y aluminio, ¿vale? Importante los 3 elementos que acabo de mencionar, sodio, calcio y aluminio. Fíjense que nos dice que esa masa que se va a depositar, por la misma cantidad de electricidad, es decir, si en cada una de las cubas hago pasar, por ejemplo, 2,5 amperios, en la misma los 3, bueno, pues va a ser proporcional, ¿vale?, al equivalente químico, es decir, a los moles de electrones que la atraviesen. No es lo mismo, ¿vale? Lo voy a colocar aquí y así yo creo que os va a quedar más claro. Si yo consigo en una cuba sodio, ¿vale? Yo tengo iones sodio, evidentemente si lo quiero reducir a sodio metálico, evidentemente si yo veo el proceso, perdón, tan solo hará falta un mol de electrones para que se deposite pues esa cantidad de sodio, ¿vale? Procesos reversibles. Sin embargo, si ahora menciono el calcio, ¿vale?, necesitará 2 moles de electrones para depositarse como calcio metálico, o el aluminio. El aluminio necesitará 3 moles de electrones, ¿vale?, para reducirse a aluminio metálico. De ahí que nos diga que la masa de las distintas sustancias depositadas por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales al equivalente químico de cada una. Es decir, nos estamos refiriendo a esos moles de electrones. Para depositar un mol de sodio necesitaré un mol de electrones. Sin embargo, para depositar un mol de calcio necesito 2 moles de electrones, mientras que para depositar un mol de aluminio necesitaré 3 moles de electrones, ¿vale? De ahí que justo aquí debajo lo tengamos. El equivalente químico de una sustancia es la masa de una sustancia liberada o depositada por el paso de un mol de electrones, ¿vale? Por eso vamos a tener que tener en cuenta las semireacciones, en este caso de oxidación o de reducción, ¿vale? Las vamos a tener en cuenta porque esta cantidad de moles va a influir en la cantidad o en la masa que se deposite o se libere, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este caso, el ejemplo que tenéis en pantalla, la esquemita, ¿vale? En este caso una sal fundida de cloruro de sodio. El esquema sería justo el que estáis viendo aquí. Nosotros tenemos una fuente de corriente continua, puede ser una batería, ¿vale? Perfectamente, en el que se aplica pues un determinado voltaje a un determinado amperaje a través de unos electrodos. Estos electrodos, ¿de acuerdo?, tienen que ser inertes, es decir, que no reaccionen con los iones que puedan existir aquí. Pues pueden ser de grafito, de platino, ¿vale? De tal manera que no reaccionen, ¿vale? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, un problemita. Dice, se hace pasar una corriente de 0,452 amperios. Esta sería la intensidad de corriente, es decir, la cantidad de coulombios por unidad de tiempo que está atravesando dicho electrolito. Durante hora y media, a través de una celda electrolítica que contiene cloruro de sodio fundido. Y nos preguntan, por un lado, que escribamos las reacciones, las semireacciones que tienen lugar en cada uno de los electrodos, ¿vale? Aquí ya estamos indicando que el cátodo va a ser el electrodo negativo, recuerden, y el ánodo el positivo. Por tanto, en el cátodo va a ocurrir la reducción. Si os fijáis, aquí vamos a tener iones cloruro e iones sodio. Y por una cuestión lógica de diferencia de cargas, si os fijáis, este electrodo está cargado positivamente. Por tanto, atraerá a las cargas negativas, es decir, los iones cloruros se verán atraídos, mientras que los iones sodio se verán repelidos. Mientras que el cátodo, electrodo negativo, lo que ocurrirá será que atraerá a los iones positivos, en este
caso el sodio, y los iones negativos sufrirán una repulsión electrónica por parte de este electrodo, ¿vale? Por si alguno a lo mejor no lo ve, pues es una manera muy, muy sencilla y muy intuitiva de ver qué ocurre con respecto al fundente, en este caso los iones, ¿vale? El movimiento, la migración de estos iones. Entonces, como yo ya sé que en el cátodo se va a producir la reducción, pues ese va a ser el proceso, a continuación lo vamos a ver, y en el ánodo la oxidación de cloruro pues pasará a cloro gaseoso. Eso es lo que nos está pidiendo en el apartado A. Y luego en el apartado B y C, pues bueno, la cantidad que se va a depositar y que se va a desprender en cada uno de estos electrodos. En este caso, calcularemos la masa que se va a depositar en el cátodo y el volumen, en el apartado C, que se va a desprender de cloro en estas condiciones, a 700 milímetros de mercurio y 25 grados. Nos dan los datos, la constante de Faraday, importante, 96.500 coulombios, esto siempre será por mol de electrones, ¿vale? La constante de los gases ideales la vamos a tener que utilizar para luego calcular el volumen de cloro. La conversión, aunque esto ya un alumno estando en bachillerato pues no tendría por qué tener problemas, la conversión de atmósferas a milímetros de mercurio, ¿vale? Una atmósfera a 760 milímetros de mercurio, y las masas atómicas nos las dan como dato también el cloro 35,5 y el sodio 23. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir resolviendo poco a poco y vamos a ir desglosando los diferentes apartados. Bueno, dejamos aquí el esquema de la cuba electrolítica para que siempre lo tengáis presente y sea más fácil la comprensión del problema. Los datos del ejercicio nos decía que se hacía pasar una intensidad de corriente de 0,452 amperios, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo que 0,452 coulombios por segundo, ¿vale? En un segundo pasa esta cantidad de carga. También me dicen que el proceso, a través que, o sea, el tiempo que va a durar este proceso va a ser 1 hora y media, ¿vale? La corriente va a estar pasando 1 hora y media. Bueno, pues para transformarlo todo en unidades del sistema internacional, bueno, pues simplemente lo transformamos a segundo y por factores de conversión, 1 hora equivale a 3.600 segundos, pues tendríamos los 5.400 segundos de la hora y media. Bien, en el apartado A, si recuerdan, nos pedían las semirreacciones y las reacciones que tenían lugar en cada uno de estos electrodos. Lo he dejado, digamos, vacío para que poco a poco lo vayamos viendo juntos y así no directamente lo coloco yo y no sabéis de dónde sale. Entonces, hemos dicho que en el cátodo va a tener lugar la reducción, es decir, estos iones sodio se van a reducir y se van a depositar como sodio metálico en este electrodo. Por tanto, yo tendré que esos iones sodio van a reducirse a sodio en su estado fundamental, sodio metálico. Si os fijáis, para que la semirreacción esté ajustada, estequiométricamente lo está, porque tenemos un sodio en reactivos y un sodio en productos, simplemente añadiendo un electrón, ¿vale? Ya tendríamos la semirreacción de reducción ajustada, ¿vale? Lo que ocurriría, el proceso que ocurriría en el cátodo. En el ánodo, bueno, pues en el ánodo lo que va a ocurrir es estos iones cloruro, cuando se oxiden a cloro gaseoso, ¿vale? Si os fijáis aquí unas burbujitas, ¿vale? De hecho esto, si lo hacéis o si habéis tenido la oportunidad de hacerlo en el laboratorio, huele a cloro, huele a piscina, ¿vale? Del cloro que se está desprendiendo. Bueno, pues aquí en la semirreacción, evidentemente, esos iones cloruro pues se van a oxidar a cloro gaseoso, Cl2. Recuerden que es diatómico el cloro. En este caso, ¿vale? Por eso no la puse antes directamente, sino que la quiero desarrollar poquito a poco para que lo veáis. Primero tenemos que ajustar estequiométricamente esta semirreacción. Si os fijáis, yo tengo un solo cloro en reactivo y tengo 2 en producto. Por tanto, necesitaré 2 iones cloruro para que estequiométricamente esté ajustada. Y ahora tenemos que ajustar las cargas. La oxidación, recuerden, como es la pérdida de electrones, pues simplemente sumando 2 electrones en los productos, pues ya tendríamos perfectamente ajustadas las semirreacciones que ocurren en el cátodo, ¿vale?
¿vale? Y en el ánodo. Reducción y oxidación, ¿vale? Este sería el apartado A. Bueno, en el apartado B nos pide la masa de sodio que se va a depositar. En este caso, el sodio se va a depositar en el cátodo, ¿vale? Siempre en el cátodo, ¿vale? Nos va a interesar porque la mayoría de las veces nos va a interesar obtener un metal, es decir, los iones metálicos que se depositen como elemento metálico. Por ejemplo, las llantas de un coche, el cromado de las llantas de un coche, pues un proceso de electrólisis. Es decir, yo tengo el cromo en disolución y lo que me interesa es que ese cromo en disolución se deposite en la llanta. Yo utilizo la llanta como un electrodo, como cromo metálico, de ahí que salga el cromado o el niquelado, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a normalmente se suelen centrar los ejercicios en el cátodo, aunque vamos a poner también reacciones en el ánodo, que suele ser sobre todo con el cloro, lo vais a ver porque esa reacción el alumno debe saberla, y entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a ver lo que ocurre y vamos a calcular la masa que se deposita en el cátodo y por otro lado el volumen, al ser un gas, que se desprende, ¿vale? Entonces, en este caso, la masa de sodio que se va a depositar en el cátodo. Recuerden, la reducción. Bueno, pues vamos a tener en cuenta, muy importante, la semirreacción que ocurre. Ahora lo vais a entender cuando vayamos haciendo poco a poco los factores de conversión. Y estos eran los datos que nos daba el ejercicio. 1 hora y media, que se hacía pasar la corriente, 5.400 segundos. La intensidad de corriente que se hacía pasar, los 0,452 amperios, que son coulombios por segundo, también importante para ahora el factor de conversión. La constante de Faraday, que son 96.500 coulombios por mol de electrones, importante. Y la masa atómica del sodio, que me la daba también el problema, que son 23 gramos por mol. Bueno, pues vamos a ir poco a poco. Miren, en los factores de conversión, una de las cosas que al alumno le cuesta, luego os enseñaré otra forma que es aplicar una expresión, no sé, una formulita. A ver, intenten hacer siempre el problema por factores de conversión, porque en algunos centros, profesores o incluso en pruebas de acceso a la universidad, no se valora de la misma manera un problema desarrollado por factores de conversión, ¿vale?, que simplemente utilizando la fórmula que luego os voy a enseñar. Entonces, ¿la fórmula está bien? Sí, a modo de truquillo, ahora luego os diré cómo, para saber en el factor de conversión quién va en el numerador, en el denominador, aunque vais a ver que no hay dificultad, porque las unidades son las que son y por tanto poco a poco van a ir saliendo solas, pero insisto, factores de conversión, la fórmula está, simplemente por si se nos olvida en algún momento, tenemos alguna duda, recurrir a ella, pero eviten utilizarla, ¿vale? Bueno, a lo que vamos. Necesito saber la masa, ¿vale? Y normalmente siempre vamos a intentar partir o del tiempo o de la intensidad de corriente, porque es de donde vamos a partir en casi todos los problemas y vais a ver que los factores de conversión partiendo bien del tiempo o de la intensidad de corriente van a salir solos. Yo voy a partir del tiempo, ¿vale? De esos 5.400 segundos. Ese es el tiempo total que pasa la corriente por mi cuba. Pero claro, yo sé que, si os fijáis, ese es el tiempo total. Yo sé que en un segundo la cantidad de corriente que está pasando son 0,452 coulombios. Esto es en un segundo, pero claro, están pasando 5.400. Bueno, pues vamos a calcular todos los coulombios que van a pasar en esos 5.400 segundos, ¿vale? Pues yo sé que en un segundo, vamos a colocarlo aquí, van a pasar 0,452 coulombios, ¿vale? Ya tengo la cantidad de corriente que va a pasar en todo ese tiempo. Así que si os fijáis, el dato del tiempo y el dato de la intensidad de corriente los acabo de utilizar. Ahora, si os fijáis, yo tengo coulombios, ¿vale? Si yo operase esto, me darían coulombios. Y de los datos que yo tengo aquí, ¿vale?, en el único que aparece en coulombios es la constante de Faraday. Entonces yo puedo relacionar esa cantidad de corriente con los moles de electrones que van a pasar a través de la celda. Y eso es lo que voy a hacer. Yo sé que 96.500 coulombios serán al paso de un mol de electrones. Así que los coulombios con los coulombios se simplificarían. Así que la constante de Faraday ya la tengo usada.
Claro, ahora, si os fijáis, tan solo nos quedan dos datos. Algunos estaréis diciendo, ¿cuáles son esos dos datos? Está claro que la masa atómica del sodio. Y el otro, este, importantísimo. Porque en la semirreacción es donde se ve la relación de los moles de electrones con los moles que se van a depositar. Es aquí donde yo veo esa relación. Entonces yo veo por la semirreacción de reducción que un mol de electrones estará siempre en proporción con la obtención de un mol de sodio. Y es justo ahí donde voy a poder relacionar los moles de electrones, en este caso un mol de electrones, ¿con cuánto? Pues con un mol de sodio. Los moles de electrones con los moles de electrones se simplifican. Ya he utilizado, digamos, el dato de la semirreacción y por último lo que me quedaría sería simplemente pasarlo a gramos ya con la masa atómica, que sería pues un mol de sodio equivale a 23 gramos de sodio. Y ahí obtendríamos la cantidad de sodio que se va a depositar en el electrodo, en este caso el cátodo, en esa hora y media. Si lo operáis, y os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Que no me creáis, siempre hay que tener criterio, esto os debería dar 0,58 gramos de sodio. Esos serán los gramos que se van a depositar sobre el electrodo en hora y media, con esa cantidad de corriente, ¿vale? Este sería el apartado B. Bueno, la otra forma de realizarlo, pues miren, aplicando la siguiente expresión. Voy a borrar esta última parte, la masa, y esa expresión que nos puede en algún momento pues salvar de, o en algún momento que tengamos algún apuro, será la siguiente. Miren, la masa que se va a depositar o a desprender, ¿vale? La podemos calcular como la siguiente relación: la intensidad de corriente por el tiempo por la masa atómica, ¿vale? Masa atómica entre Z, que será el número de electrones intercambiados. En nuestro caso, ¿cuántos electrones intercambiados? Bueno, pues me tengo que ir a la semirreacción y es 1, ¿vale? Este sería el número de electrones intercambiados, ¿de acuerdo? No lo confundáis con el número atómico, ¿vale? O si queréis poner n sub e, número de electrones intercambiados, también. Y aquí simplemente faltaría multiplicado por la constante de Faraday. Entonces, si os fijáis, ¿vale? En este caso que me estaban pidiendo la masa, fíjense que en el factor de conversión la intensidad de corriente, el tiempo y la masa atómica deberían aparecer en el numerador. Y si os fijáis, así es. El tiempo, la intensidad de corriente y la masa atómica aparecen en el numerador, ¿vale? Cuando yo tuviese que operar esto de esta expresión matemática. Y la constante de Faraday y el número de electrones, aquí lo tenemos, ¿vale? La constante de Faraday y el número de electrones aparecerían en el denominador. Entonces, esto yo no recomiendo que lo uséis. De hecho, no está bien valorado. Igual a lo mejor pues de 2 puntos te ponen 0,5, no lo sé. Pero esto sí, porque aquí el alumno está demostrando que realmente entiende, comprende lo que está ocurriendo. Aquí simplemente el alumno está sustituyendo en una fórmula y no sabe realmente lo que está haciendo, ¿vale? Pero repito, este ayuda a la hora de saber quién iría en el numerador o en el denominador. E insisto, normalmente cojan o partan del tiempo o de la intensidad de corriente, ¿vale? Porque el resto, ya os digo, que con los datos que tengáis en el problema sale seguido. Bien, en el apartado C, que nos piden el volumen de cloro que se va a desprender, ¿vale? En estas condiciones, 700 milímetros de mercurio y 25 grados, aquí simplemente, pues bueno, recuerden que dividiendo entre 760 obtendríamos la presión en atmósfera y 25 grados centígrados sumándole 273 o 273,15 pues tendríamos la temperatura expresada en Kelvin, ¿vale? Importante, fíjense, la semirreacción de oxidación, en este caso del cloro, cloruro a cloro gaseoso. ¿Por qué? Porque como habéis visto nos va a hacer falta para relacionar los moles de electrones
con los moles de la sustancia que se desprenden. Entonces, evidentemente el tiempo que tarda y la cantidad de corriente es la misma. Si os fijáis, la cuba es la misma. ¿De dónde vamos a partir? Pues igual que en el apartado anterior, el tiempo es exactamente igual y la intensidad de corriente también. Como me están pidiendo un volumen, ya tenéis que tener en mente el uso de la ecuación de los gases ideales, P por V igual a nRT. Así que en lugar de calcular los gramos para luego pasarlo a moles, si puedo calcular directamente los moles, ¿vale? Con el factor de conversión, bueno, pues es un trabajillo que me ahorro. Entonces, vamos a hacer exactamente igual que antes. Partimos del tiempo. Y si recuerdan, el tiempo que se hacía pasar era hora y media, es decir, 5.400 segundos. Que esos segundos, ¿vale? Claro, en un segundo yo sé que se hacía pasar 0,452 coulombios, ¿vale? Justo lo acabamos de hacer. Así que aquí ya sabré la cantidad de corriente total que se pasa. Claro, si yo quiero relacionar esto con los moles de electrones para luego poderlo relacionar con la cantidad de materia, pues yo sé que con la constante de Faraday, 96.500 coulombios estarán siempre relacionados con el paso de un mol de electrones. Y ahora necesito relacionar esos moles de electrones con los moles de cloro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo que estoy señalando aquí con la semirreacción, por eso es tan importante. Que un mol de electrones siempre estará en relación con un mol, perdón, 2 moles de electrones, estaba mirando para otro lado, estará siempre en relación con un mol de cloro gaseoso. Y aquí obtendremos los moles de cloro. Y luego simplemente aplicando la ecuación de los gases ideales P por V igual a nRT, podré calcular el volumen. Bueno, si operáis esto, nos va a dar 0,013 moles de cloro. ¿Vale? Moles de cloro. Bueno, pues ahora simplemente haciendo uso de la ecuación de los gases ideales, P por V igual a N por R por T, pues de ahí podríamos calcular el volumen de cloro que se va a desprender. Y simplemente pues tendríamos el número de moles, la constante de los gases, la temperatura, evidentemente expresada, por eso antes hicimos los factores de conversión y los cambios para ya tenerlo en las unidades necesarias, y de ahí lo obtendríamos. Bueno, pues sustituyendo, pues obtendríamos lo que estáis viendo. El número de moles, bueno, pues justo lo acabamos de hallar, ¿vale? 0,013. La constante de los gases ideales, pues 0,082 atmósferas litros Kelvin mol. La temperatura, 25 grados centígrados, bueno, pues expresada en Kelvin, 298. Y la presión, 0,921. Si operamos esto nos quedaría 0,34 litros de cloro. Se desprendería 340 mililitros de cloro. ¿De acuerdo? Esto es un ejercicio básico en el que hay que, bueno, pues escribir las semirreacciones que tienen lugar en cada uno de los electrodos, la masa que se ha depositado de sodio, la masa, perdón, en este caso el volumen que se ha desprendido de cloro, ¿vale? Y es de los más básicos y para andar por casa que nos pueden preguntar. Además de, a lo mejor, un esquema, ¿vale? En este caso el esquema es exactamente igual, lo que pasa es que en lugar de cloro y sodio, pues puede ser cloro y zinc, en fin, el resto es exactamente igual, simplemente cambiaría pues la sal en cuestión. Bueno, para ir terminando, simplemente que tengáis en cuenta pues algunas características y recordar de las celdas galvánicas y de las cubas electrolíticas. Hay similitudes, hay diferencias, ¿vale? Aquí os he colocado simplemente un esquema de ambas y lo que a continuación os voy a exponer es una tabla que ponga de manifiesto pues aquellas diferencias o similitudes que existen entre ambos procesos. Si os fijáis, para ir recordando, en la celda galvánica pues teníamos las dos celdas, semiceldas, porque la celda en sí es todo el conjunto. Teníamos el cátodo,
que en este caso era el electrodo positivo, y ocurría la reducción, el ánodo, el electrodo negativo, y ocurría la oxidación, ¿vale? Si os fijáis, los electrones fluyen siempre del ánodo al cátodo por un circuito externo, ¿vale? Mientras que por el circuito interno, que era lo que denominábamos el puente salino, fluían iones para evitar que la pila se polarizara, ¿vale? Mientras que aquí ocurre en un solo recipiente, en la cuba, ¿vale? Los procesos que ocurren son los mismos, ¿vale? La reducción en el cátodo y la oxidación en el ánodo. Sin embargo, lo que cambia es la polaridad, ¿vale? Aquí en el ánodo era negativo, cátodo positivo. Aquí justo es al revés, el cátodo es el negativo y el ánodo el positivo, ¿vale? Recuerden que también que la pila se tratan de procesos espontáneos, es decir, en el momento en el que yo cierre el circuito, de una manera totalmente natural van a fluir los electrones, ¿vale? De ahí que el valor de la energía libre sea negativo, ¿vale? Sin embargo, en una electrólisis no. En la electrólisis tengo yo que provocar la reacción. De ahí que el proceso no sea espontáneo. Tengo yo que obligarla, ¿cómo? Pues a través de una corriente eléctrica para provocar una reacción, ¿vale? Bueno, y básicamente la tabla resumen pues vendría siendo esto que tenemos aquí. Tendríamos las pilas galvánicas en esta columna, lo referente a las cubas electrolíticas, a la electrólisis, y bueno, pues cuál sería el electrodo positivo, negativo, la variación de energía libre de Gibbs y qué tipo de transformación energética tendría lugar. Pues miren, lo que estábamos comentando, en las pilas galvánicas, si os fijáis, el cátodo es el positivo y el ánodo el negativo. En el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo la oxidación. Sin embargo, aquí es justo al revés, si os fijáis. Sin embargo, los procesos son los mismos. Ánodo, oxidación, cátodo, reducción. Pero en la pila el cátodo es el positivo y el ánodo el negativo, mientras que en la cuba electrolítica el ánodo es el positivo y el cátodo el negativo. Como habíamos comentado antes, la variación de energía libre en el caso de las pilas galvánicas son espontáneos. Por eso aquí hay un error, ¿vale? Aquí me estoy dando cuenta. Esto corríjanlo, lo voy a corregir yo aquí sobre la marcha. Esto es negativo, ¿vale? Aquí los procesos espontáneos son siempre menores que 0, ¿vale? Aquí hay una errata, mientras este sí está bien, ¿vale? Entonces, corrijo la errata. Variaciones menores que 0, si la energía libre es negativa, el proceso es espontáneo, mientras que si la variación de energía libre es positiva, aquí esto está al revés, vamos a cambiarlo, es positiva, el proceso será no espontáneo. Aquí en la tabla estaba al revés, disculpen. Ya está, corregido. Vale, negativo en el caso de las celdas, positivo en el caso de las cubas electrolíticas. Vale, negativo, positivo. Negativo, proceso espontáneo, positivo, proceso no espontáneo. Y por último, las transformaciones energéticas. Bueno, pues la energía química, es decir, yo lo que voy a hacer en una pila básicamente es me voy a aprovechar de una reacción química para obtener energía eléctrica, para obtener corriente, ¿de acuerdo? En un teléfono móvil, por ejemplo, una batería, ¿qué está ocurriendo ahí? Pues un proceso redox. Y lo que ocurre es que al haber un movimiento de electrones, bueno, pues si yo en ese movimiento de electrones pues coloco un circuito, coloco una bombilla, coloco un motor, lo que queráis, pues me puedo aprovechar de esos electrones, de ese flujo de electrones, bueno, pues precisamente pues para eso, para encender tu tablet, para mover un coche, ahora que está tan de moda los coches, los vehículos eléctricos, ¿vale? Sin embargo, en las cubas electrolíticas es justo al revés. Tengo yo que aplicar una corriente eléctrica para provocar una reacción química. Es decir, si ustedes introducen una llanta de acero, vamos a suponer, en una disolución que contenga cromo, iones cromo, por sí sola, los iones cromo no se van a depositar en la llanta, no se va a cromar por arte de magia. Tienes tú que provocarlo. ¿Cómo? Pues a partir de una corriente eléctrica. Tú aplicas la corriente eléctrica sobre la llanta, introduciéndola dentro de esa disolución que contenga cromo, y ahí obligarás a que esos iones cromo se puedan depositar, ¿vale?, sobre la llanta como cromo metálico y cromar la llanta, ¿vale? Bueno, pues chicos, espero que esto os haya servido. Poco más en la electrólisis, básicamente es esto.
Y nada, ya me comentaréis las dudas, cualquier cosa me escriben y espero que todo vaya bien. Un saludo a todos y chao.